Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, dependiendo del horario en el que estén escuchando o viendo este video. Y bienvenidos a la segunda videoclase de Historia del Teatro 3. La clase que, si en la primera nos preguntamos qué era la modernidad, en esta, siguiendo a Erwin Panofsky, nos vamos a preguntar qué es el barroco, ¿sí? Como para arrancar con preguntas ligeras. Eh, Más allá de la broma, en esta segunda clase sí nos vamos a dedicar a hacer un recorrido así a vuelo de pájaro por la historia de, sobre todo de las artes plásticas, porque suelen ser las que vienen primero, las que dan primero el paso evolutivo, si se quiere. No, mentira, las metáforas biológicas en el campo de la cultura siempre fueron nefastas, así que no. Pero en general los movimientos artísticos, las escuelas artísticas, los grandes cambios en las cosmovisiones del arte suelen empezar por la pintura además es bastante claro o se puede ver porque son artes visuales, se puede ver muy claramente el cambio. Por eso, cada vez que hacemos este cambio de escuela o de movimiento artístico, me gusta hacer como un breve recorrido por las imágenes del arte, como para aclarar el panorama o mostrar el panorama, así como abuelo de pájaro, de qué estaba pasando por las mentes de los artistas. En esta clase vamos a arrancar de donde nos quedamos en la última de nuestras clases de historia del arte, que fue en el Renacimiento. Vamos a ver qué pasó después del Renacimiento, ¿sí? Eh, que es un movimiento que se llamó el manierismo, ¿sí? No pasó directamente del Renacimiento al Barroco, sino que tuvo este periodo manierista como transición. Y qué es el barroco, ¿no? Vamos a finalmente abordar este nuevo movimiento que es con el que terminamos Historia del Teatro 2 y con el que arrancamos Historia del Teatro 3, ¿sí? Tanto los grandes dramaturgos del siglo de oro español, Lope y Calderón, que son los que nosotros vimos, como Molière, ¿sí? El gran cómico de la corte de Luis XIV, que es de lo que nos vamos a ocupar en la primera parte de la unidad 1 de Historia 3, son barrocos, forman parte de este movimiento, ¿sí? Y el clasicismo francés, eh, justamente es una respuesta a la maravillosa exuberancia del barroco, así que nos va a venir bien tener esta pequeña clase para ver imágenes. Bueno, estamos arrancando exactamente donde nos quedamos la última vez que vimos pinturas, sí que nos ocupamos de las pinturas, que es en el alto renacimiento, el auge del renacimiento, el periodo más áureo y más dorado del renacimiento, que es el que tiene como protagonistas a estas grandes figuras del renacimiento italiano, que mi regla memotécnica para que nunca se las olviden es que son las tortugas ninjas. Bueno, no, Donatello, pobre, Donatello es de un periodo anterior, es un escultor que es como una generación anterior. Pero Leonardo, Miguel Ángel y Rafael, las tres tortugas ninjas restantes, son las grandes figuras de este periodo más alto, del álgido, áureo del Renacimiento. Y justamente la pintura que estamos viendo ahora es ni más ni menos que la última cena de Leonardo da Vinci, ¿sí? En esta pintura lo que me interesa que veamos es cómo las distintas dificultades que se les habían presentado a los artistas desde Giotto. Recuerdan que Giotto fue como el primer artista que vimos que se puede considerar renacentista, ¿sí? En el siglo XIV justamente. Cómo opera una ruptura con las ideas medievales del arte y ya no quiere presentar personajes simbólicos o escenas simbólicas, sino que trata de poner en su pintura como si fuera una obra de teatro, ¿sí? Poner en escena, poner ante la vista, poner ante los ojos del espectador las escenas de la Biblia como él imaginaba que hubieran ocurrido. Este es como el primer gran paso, esta idea como de naturalismo, si se quiere, pero no se confundan con el naturalismo que vamos a ver en el siglo XIX, sino con esta idea de presentar ante los ojos una imagen
que se quiere reflejo de la naturaleza, ¿sí? Esta metáfora es ambigua, muy ambigua. Muchos artistas hablan de que su pintura o su obra de teatro pretende ser un espejo puesto frente a la naturaleza con resultados sumamente distintos, porque ahí justamente interviene lo que el artista ve en la naturaleza, cómo la ve. ¿Mm? Pero bueno, sí se rompe con esta idea del arte medieval que es más simbólica, ¿sí? Y se intenta esto, ¿sí? Una visión más realista, más naturalista, poner la pintura como si fuera este espejo frente a la naturaleza. Esta es como la primera intención, ¿sí? Que vemos en los primeros artistas dentro del Renacimiento. Pero esta intención entra en tensión, en conflicto, ¿sí? Con otros elementos del Renacimiento, como es la idea del restablecimiento del arte clásico, ¿sí? El arte clásico es griego y romano, si bien para los renacentistas, para esta época, estaba bastante confuso qué era griego, qué pertenecía al arte griego y qué pertenecía al arte romano, estaba bastante amalgamado, sobre todo porque muchas cosas que le llegaron a partir de los romanos eran copias de los griegos. Bueno, bastante confuso. Vemos lo que ellos consideraban el arte grecolatino, ¿sí? Así como a grandes rasgos, que no era para nada eh, un arte que tuviera estas intenciones naturalistas, ¿sí? Si ustedes tienen en mente lo que más vieron los renacentistas, que son las estatuas, ¿sí? Pintura, ya vimos que no le llegó nada, si hasta el descubrimiento de Pompeya no se sabía nada de la pintura clásica en directo, sí se sabía de lo que habían escrito al respecto, pero no tenían documentos. Las estatuas, sí, presentan unas figuras humanas sumamente idealizadas, no es una representación realista de cómo hubiera sido una persona, sino una idea de cómo hubiera sido esta persona, sobre todo porque en general eran dioses y figuras mitológicas, con lo cual ni siquiera habían sido personas. Eran dioses, estaba bien que fueran idealizados. Bueno, esto entra en tensión, digamos, con la idea, esta intención más naturalista, y finalmente tenemos un tercer elemento que viene a hacer ruido con los otros dos, que es que todo esto ocurre en un contexto de cristiandad, ¿sí? Los artistas del Renacimiento no dejan de ser fervorosos cristianos, ¿sí? De vivir en un mundo cristiano. Eh, con lo cual, digamos, la cosmovisión cristiana y las ideas de la cristiandad entran en conflicto con este arte que proviene de un universo pagano, ¿sí? Politeísta, y con esta idea de representar la naturaleza como es, cuando, digamos, la cristiandad, digamos, se caracteriza por esta negación del mundo material, o esta negación del mundo material en el sentido de que, bueno, el cuerpo es pecaminoso, es corrupto, es como una eh, ostra que uno va a abandonar, lo importante es el alma, ¿sí? Y lo trascendental, y esto de leer el mundo como si fuera un libro escrito por Dios, con lo cual todos los elementos de la naturaleza se leían como símbolos, ¿sí? Que entra en contradicción con la idea naturalista y que entra en contradicción con el restablecimiento de el arte, la cultura grecolatina. Esto está en conflicto en la mayoría de las pinturas del Renacimiento, pero logra un equilibrio, ¿sí? En cuando alcanzamos finales del 480, principios del siglo XVI, del 1500, los artistas logran un equilibrio entre estos elementos, ¿sí? Tenemos acá en la última cena de Leonardo estas figuras humanas de una belleza idealizada, ¿sí? Tómense un momento, este es un cuadro que uno ve mil veces, lo ve en todos lados, lo ve tanto que ya no lo ve en realidad. Y estaría bueno que se tomaran un momento para observar los rostros de los apóstoles, cada uno con sus rasgos, pero todos tienen como esta solemnidad, este aure así, sin tener pintados los halos, como en el arte medieval, tienen esta aura idealizada, sobre todo ni hablar
la figura central, que es Cristo, ni más ni menos, que coincide con el punto central del cuadro, el punto de fuga del cuadro, ¿sí? Y tiene detrás esta veduta, con lo cual, sin tener pintado el halo, tiene un aura de luz que viene de esa ventana en el fondo. Entonces tenemos estas figuras idealizadas, ¿sí? Tenemos una imagen que pertenece a la mitología cristiana, pertenece a la Biblia, al Nuevo Testamento, y las figuras en su composición, si no están puestas así nomás en la pintura, están perfectamente organizadas en grupos de A3. La pintura está perfectamente equilibrada y ninguna de las figuras le quita espacio a la otra, porque están todas equilibradas en eh, un espacio puesto en profundidad a partir del uso de una perspectiva lineal perfecta, ¿sí? Para que vean cuán perfecta es, vamos a ver la imagen que sigue. Para que les quede claro, digamos, la perfección del uso en Leonardo de la perspectiva lineal. Y como ven, todas las líneas de la pintura coinciden en la cabeza de Cristo. Si se fijan, todos los apóstoles están organizados en grupos de A3, ni más ni menos que 3, y son todos triángulos, ¿sí? Que es la mejor figura para organizar, la mejor figura geométrica para organizar personajes, figuras en un cuadro. Bueno, la siguiente imagen que tenemos acá para ver es de Miguel Ángel, es un fragmento de lo que es el techo de la Capilla Sixtina. Y acá vemos como el desarrollo de lo que mejor se le daba a Miguel Ángel, que eran las figuras humanas, ¿sí? En el caso de esta pintura no es tan marcado como en otras, sobre todo en sus dibujos, ¿sí? No tanto en sus pinturas, pero sí mucho en sus dibujos. Miguel Ángel ya está como en el límite, ¿sí? De el Renacimiento, está como con un pie en el manierismo, que de hecho se llama manierismo, es un nombre despectivo que le ponen posteriormente al movimiento, y que viene de a la manera de Miguel Ángel. Los pintores manieristas son los que pintaban a la manera de Miguel Ángel. ¿Y qué era pintar a la manera de Miguel Ángel? Era pintar figuras humanas eh, perfectas, ¿sí? En las posturas más esforzadas, más extrañas y más complejas de dibujar posibles, ¿sí? Como por ejemplo todos estos angelitos que están detrás de Dios Padre, ¿sí? Este es como un buen ejemplo de cómo Miguel Ángel era especialista en pintar escorzos muy complicados y lograrlos a la perfección. Bien, y puse a lo último esta Virgen de Rafael, ¿sí? Porque es un excelente ejemplo de esto que les venía hablando, el equilibrio que logra de forma efímera el Renacimiento italiano entre todos estos factores en tensión que están en el origen del Renacimiento, ¿sí? Eh, dicen, dicen que Rafael fue, no lo dicen varias personas, lo dice una persona específica que es Giorgio Vasari, que es este pintor renacentista, de hecho, discípulo de Miguel Ángel, que escribió este gran libro, Las vidas de los grandes pintores y escultores de nuestra época, en la que escribe biografías de los grandes artistas del Renacimiento, empezando por Giotto. Y él dice que Rafael fue como el pintor perfecto, si se quiere, fue el que alcanzó la perfección. Y en cierta forma es así. El tema es que este equilibrio que alcanza el Renacimiento es sumamente efímero, ¿sí? Como que solo lo logran estos pintores, ¿sí? En este periodo, al principio de, el siglo XVI, y casi inmediatamente, ¿sí? Se desbalancea y entran en el manierismo, que se caracterizó justamente por todo lo opuesto, por la carencia total del equilibrio. Pero bueno, por el momento estamos en el momento en el que los grandes pintores llegan a la cúspide, ¿sí? A lo más alto de sus aspiraciones, como es en este caso en el que vemos esta Virgen con esta belleza
absolutamente idealizada, es una belleza de otro mundo, ¿sí? Em, en esta postura, o sea, la expresión del rostro es absolutamente tranquila, pacífica, y se encuentra, si bien está con estos dos niños, uno su propio hijo, ¿sí? Em, bien, eh, las tres figuras que componen un triángulo, como ya vimos, em, están como aisladas, como si estuvieran en una burbuja. No sé si les da como esa impresión. Las estatuas y las pinturas del Renacimiento en general tenían este efecto. Estaban puestas en nichos o puestas en espacios o generaban o el espacio estaba pintado, ¿sí? Como vimos recién en la Capilla Sixtina, como que cada imagen, a pesar de no tener un marco, ¿sí? Porque es un fresco, está en un techo, sí están enmarcadas, ¿sí? Componen como un pequeño mundo, como si fuera una miniatura adentro de un relicario o una miniatura adentro de una esfera, sí están como aisladas, contenidas, sí, en este mundo contenido están en perfecto equilibrio, sí. Rafael logra esto con estas tres figuras, además de lograr que el primer plano se vaya fundiendo, sí, con el fondo en el que aparece este paisaje, sí, sin de forma natural, sin que parezca que la Virgen está sentada contra un fondo. Como que el fondo es un telón pintado, ¿sí? Esto vimos, les toma mucho tiempo, no es algo que se logra de la noche a la mañana, sino que hay varias generaciones de pintores tratando de lograr esto mismo, ¿sí? Que las figuras estén en el espacio, ¿sí? Como si fuera un espacio puesto, un espacio que tenga profundidad y no como que están sentadas delante de un telón pintado. Bien, continuamos, sí, todavía en los máximos logros del Renacimiento, no ya en Florencia, sino en el otro equipo, ¿sí? Las dos grandes ciudades que competían entre sí todo el tiempo en esta época, Florencia y Venecia. Y el gran pintor renacentista de Venecia fue Tiziano, y esta es una de sus vírgenes. Lo que diferencia, digamos, como estos dos grandes equipos, ¿sí? Florencia y Venecia. Florencia era los artistas se caracterizaban por el dibujo, sí, por el manejo del dibujo, de la línea, y los grandes pintores venecianos se caracterizaban por el uso del color, sí. Ahora, ya se desbalanceó todo, ya estamos en eh, el manierismo, ¿sí? Y este pintor, Parmigianino, ¿sí? Es un buen ejemplo, además de que elegí el mismo tema a propósito para que se note más, de cómo los pintores que caracterizan este movimiento buscan generar efectos, ¿sí? Aunque para generar ese efecto tengan que sacrificar la perfección que habían logrado sus maestros, ¿sí? ¿A qué me refiero? Busca que su virgen, generar en los espectadores, ¿sí? El efecto, o sea, que vean a su virgen perfectamente, o sea, que vean a su virgen como una imagen de lo que es grácil, delicado, ¿sí? Una belleza grácil, delicada, al punto que no le preocupa que el cuello y las manos sean desproporcionadamente largos, ¿sí? Porque lo que él quiere es generar este efecto de gracilidad, de esbeltez, ¿sí? A pesar de que para lograrlo se le desproporcione la figura, ¿sí? Eh, lo mismo pasa con la pierna de este ángel, ¿no? Para lograr esa esbeltez, compone esta pierna increíblemente larga y desbalancea la composición en la que vemos un montón de personajes amontonados hacia un lado, ¿sí? Eh, mientras que el espacio se abre hacia el otro, ¿sí? No está bien equilibrada la composición. ¿Qué pasó, digamos? ¿Por qué en tan poco tiempo, fíjense, 1535, en apenas unos 20 años, se rompe tan completamente eh, o se tira por la borda, si se quiere, el equilibrio que tanto había costado lograr, ¿sí? Yo estoy siguiendo dos textos
en esta clase. Uno es el de Erwin Panofsky, que tienen en la famosa bibliografía Bonus, que se llama ¿Qué es el barroco? Y el otro que estoy siguiendo es la historia del arte de Gombrich, ¿sí? Y estos dos autores no coinciden, digamos, en la respuesta que se dan a esta pregunta de qué pasó, ¿sí? ¿Por qué surge el manierismo? Los dos la responden de forma distinta, pero no contradictoria, ¿sí? ¿Qué dice Gombrich? Gombrich dice que para los discípulos, ¿sí?, de estos grandes pintores del Renacimiento, ¿sí?, debían sentirse muy frustrados porque todos los objetivos que se habían propuesto sus maestros ya los habían alcanzado. Entonces, ¿qué les quedaba a ellos? Repetirlos, hacer lo mismo que ellos ya habían hecho y nada, y no lograr nunca fama, reconocimiento, renombre, ni siquiera satisfacción, digamos, si uno está simplemente copiando lo que ya hizo su maestro. Entonces, a raíz de esta frustración, digamos, ¿qué podemos hacer después de Rafael? ¿Qué podemos hacer después de Leonardo, después de Miguel Ángel? La respuesta que encontraron algunos de estos artistas es, bueno, la perfección es bella, es perfecta, pero uno se cansa hasta de la belleza, hasta de la perfección. Ya de tanto verla no genera ningún efecto. Entonces, lo que vamos a hacer es sacrificar la perfección a cambio de lograr efectos impresionantes, ¿sí? Lograr efectos impresionantes por la forma, ¿sí?, o por el contenido. Por la forma, Parmigianino es un buen ejemplo, ¿sí? Compone un cuadro de mucha mayor emotividad, ¿sí?, con una carga emocional bastante más potente, ¿sí?, que esa pacífica virgen en su mundo contenido, como había sido lo de Rafael. ¿Sí? Esta es una virgen que tiene un nivel de carga emocional, de carga espiritual y de carga como dramática, si se quiere, mucho mayor, y lo logra a partir de este estiramiento, ¿sí?, antinatural de las figuras que desequilibra la composición completamente. Pero en este desequilibrio reside, digamos, este componente dramático del que carecían las pinturas anteriores. Es decir, generar efectos novedosos, sacrificando la belleza y el equilibrio idealizado que habían logrado sus maestros. Por el lado del contenido, sí, ya vamos a ver cuadros que tienen este énfasis puesto en el contenido, pero lo que buscan lograr estos pintores es hacer composiciones en las que las imágenes tienen un valor simbólico, alegórico, muy fuerte, y que entonces tienen que ser leídas, ¿sí? Y contienen un contenido erudito que hace que en la actualidad sí sean muy difíciles de entender. Ya vamos a ver algunas pertenecientes sobre todo a los flamencos, sí, a los pintores flamencos, que ya vamos a ver, pero bueno, son pinturas que tienen un contenido simbólico o alegórico muy complejo y que entonces hay que leer las imágenes como si fueran un libro. Esto va a decir Gombrich. ¿Qué va a decir Panofsky al respecto? ¿Sí? Panofsky responde a esta pregunta a partir del contexto histórico, que es lo que para mí la hace tan interesante la respuesta. Gombrich lo pone desde la perspectiva, digamos, como poniéndose en el lugar o desde la perspectiva de los pintores de la época, y Panofsky hace una mirada más global y piensa en el contexto histórico, ¿sí? ¿Qué es un contexto histórico que nosotros vimos en Historia 1? Al mito dorado, o sea, el mito dorado del Renacimiento, ¿sí? Del Renacimiento visto como justamente, volver a nacer, este nuevo amanecer de la cultura, del arte, ¿sí?, de las ideas humanistas, tiene un final muy abrupto y muy terrible en lo que fue el saqueo de Roma por parte del emperador Carlos V, ¿sí? En ese momento quedó muy claro, ¿sí?, para Maquiavelo, por ejemplo, su contemporáneo, que no eran mejores personas, que creían que habían avanzado en la cultura, pero que la guerra seguía siendo tan salvaje y brutal como lo había sido durante toda la Edad Media. Incluso la guerra llevada a Roma, la capital de la cristiandad, por los propios cristianos. ¿Sí? Esto quizás fue lo más terrible. No es que Roma fue saqueada por los otomanos, sí fue saqueada por los propios cristianos. Este fue como el final abrupto del Renacimiento, si se quiere, como si hay que poner como un evento trágico. Pero lo cierto es que
es un contexto como lo hablamos en la última clase, la clase sobre modernidad, la videoclase. En este periodo, digamos, en el siglo XVI, tienen lugar varios eventos que desencadenan un montón de rupturas con la que había sido la cosmovisión eh, predominante, ¿sí? Los hombres y los artistas, como los más sensibles de entre los miembros de la sociedad, perciben como que el mundo se les está, el piso se les está resquebrajando abajo de los pies, ¿sí? Piensen que es el periodo de la reforma protestante y la contrarreforma, que fue increíblemente violenta, de las guerras de religión, la crisis feudal que lleva a una imposición de forma también muy violenta del poder y de la autoridad reales, ¿sí? Y es en este contexto de crisis social, en la que estos pintores rompen con el equilibrio que habían logrado sus maestros, ¿sí? Panofsky va a decir que es como una respuesta natural, digamos, como que era un equilibrio efímero el que había logrado Rafael, que como si fuera una burbuja estalló casi inmediatamente, y que estos pintores de este periodo transmiten en sus pinturas, ¿sí?, la crisis social que están atravesando. Bien, un pintor ya auténticamente manierista, ¿sí? Gran pintor, auténticamente manierista, veneciano él, como Tiziano, ¿sí? En este caso sería ¿qué pintar, cómo pintar después de Tiziano? Es este señor que se llamaba Jacopo Robusti, pero que pasó a la historia como el Tintoretto, que significa tintorero pequeño, el tintorerito, ¿sí? Porque su padre era tintorero. Em, Fíjense cómo cambiamos, ¿sí? Miren lo que es esta Virgen. ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que ver cómo los cuadros anteriores, ¿sí? Del Alto Renacimiento, todo el cuadro estaba como matizado por una misma luz, ¿sí? Todos los elementos estaban unificados a partir de la luz, para conformar lo que yo les había descrito como este mundo autocontenido. Acá hay una dramática oposición entre las luces y las sombras. No está todo como equilibrado, no está equilibrada la luz, no, tenemos mucha luz y sombra muy intensa, ¿sí? Lo cual sirve a generar el efecto dramático que los pintores manieristas van a buscar ante todo. Panofsky dice una enorme intensidad emocional y espiritual a costa de una enorme pérdida de la armonía, como si las composiciones fueran un campo de batalla entre fuerzas contradictorias que están en tensión permanente, ¿sí? Eh, Ahora, miren lo que es, dónde está puesta la Virgen. Como si volviéramos a la Edad Media, ya no tiene un paisaje de fondo, el cuadro no fuga hacia atrás como habíamos visto en el Alto Renacimiento, sino que está puesta en este fondo de nubes totalmente antinaturales, por otro lado, que forman como este ámbito etéreo, celestial, no etéreo, no, para nada, porque aunque son nubes, son como si uno las pudiera tocar, ¿no? No, son más bien macizas, no etéreas, pero bueno, forman este trono celestial en el que está sentada la Virgen. Hablando del fondo, es importante señalar lo inacabado, ¿no? Del dibujo. No le interesa lograr la línea perfecta, el trazo perfecto, la composición perfecta, sino este efecto de color. Bueno, esta es una crucifixión del Tintoretto, para que vean bien claramente lo que quiero decir cuando hablo de un efecto dramático, ¿sí? Del cuadro como una puesta en escena del evento de la historia bíblica, del mito bíblico, de forma que logre conmover a sus espectadores, porque ese es un cuadro religioso, ¿sí? En un periodo de crisis de religión. Está buscando conmover a los fieles que lo vean. Y no me digan si no es conmovedor. Eh, a diferencia de los cuadros del Renacimiento, en el que todas las figuras estaban como en un sufrimiento tranquilo, ¿sí? Se notaba su sufrimiento, pero era un sufrimiento interior. En el exterior estaban calmados, tranquilos, en poses relajadas, ¿sí? Fíjense ahora
todas estas figuras, esta multitud de figuras en posiciones escorzadas, extrañas, bien manierista, eh, no están en un sufrimiento tranquilo, están en un sufrimiento dramático, ¿sí? Fíjense esta Virgen desvanecida a los pies de Jesús. Bueno, el mismo Jesús, recuperando también lo que había sido el arte medieval, está, no tiene dibujado el halo, pero este efecto de luz causado por este cielo tormentoso, logra este efecto como de halo, eh, casi medieval, digamos, casi volviendo atrás a la Edad Media. Disculpen. Bien, este cuadro volví a Rafael porque me interesa mucho que lo recuerden para cuando veamos el próximo. San Jorge y el dragón, ¿sí? Fíjense lo que es este San Jorge, tan caballeresco, peleando contra un dragón que es poco más que una lagartija miserable, ¿sí? Y montado en este caballo que no da más de musculoso, ¿sí? En esta pose súper heroica con las patas delanteras levantadas, ¿sí? Está en el centro del cuadro San Jorge en su caballo blanco y hacia atrás, muy saliendo, ¿sí? Como saliendo del cuadro, la princesa a la que iba a rescatar. Ahora vamos a ver lo que hizo Tintoretto, ¿sí? El pintor del que veníamos hablando, con esta misma escena. Fíjense, cuánto dramatismo. Este cielo increíble en el fondo, ¿no? Los pintores venecianos se caracterizaban por eso, por los efectos de luz y color, de las nubes, del cielo, del mar, ¿sí? Propio de una ciudad que tiene todos los efectos de la luz ocasionados por el reflejo del agua, ¿no? Eh, el paisaje no tiene este punto de fuga perfecto, sino que está desviado, ¿sí? Descompensado, si se quiere, desequilibrado, nunca mejor dicho. Eh, a mitad de plano está San Jorge peleando contra el dragón, pero no lo tenemos de frente ni siquiera, el rostro es apenas perceptible, sino que casi que está más claro y más iluminado el trasero del caballo que el rostro de San Jorge. Y lo que tenemos en primer plano es a nuestra princesa que está huyendo, ¿sí? Como si fuera a irse por los bordes del cuadro. Toda la composición está como si fuera en zigzag. No tiene un punto de fuga perfecto y central, sino que hace como justamente eso, como un zigzag, ¿sí? Uno va del cielo a San Jorge y de San Jorge a la princesa y están todos como encarando hacia un ángulo distinto, lo cual le da como un dinamismo a la escena mucho mayor que la de Rafael. Rafael es como si estuviera posando San Jorge en el momento pregnante en el que mata al dragón. Acá es como si los hubiéramos atrapado en medio de la acción, si se quiere. Por último, este es el último del Tintoretto, que ustedes ya se habrán dado cuenta que es un pintor que me gusta mucho. La última cena de El Tintoretto. Unos 50 años después, quizás un poquito más, unos 50 años después que la de Leonardo. Fíjense qué distinto. Estamos viendo la misma escena, sí, pero ahora, bueno, tenemos algunos personajes que no aparecían en la última escena de Leonardo, no aparecían por irrelevantes, como la servidumbre que sirvió las mesas, sí, y este gatito que está acá al costado, aportando comicidad a la situación tan solemne. Y además, los apóstoles, si bien Jesús permanece en el medio, si en el centro de la mesa bien visible, los apóstoles a su alrededor están amontonados de forma totalmente desequilibrada, ¿sí? Como si se estuvieran sentando a la mesa personas comunes a comer, ¿sí? No están todos acomodados de forma de que veamos los rostros de todos. De hecho, de algunos vemos directamente sus espaldas, sus nucas y sus espaldas, ¿sí? Eh, y Jesús no es que está sentado detrás de una ventana que hace que su cabeza esté rodeada de luz, sino que, como en el caso de la crucifixión, su cabeza está rodeada de una luz sobrenatural. De nuevo, el equilibrio es sacrificado para lograr un mayor dramatismo, una mayor intensidad.
Bien, hablando de dramatismo, de intensidad y de cuerpos perfectamente modelados en figuras extrañas. Jean Bologna es un escultor, ¿sí? Manierista, que buscó lograr lo mismo que el Tintoretto con la luz y el color, él lo buscó lograr con la figura humana, que es este desafío al medio con el que está trabajando, que es la piedra, ¿sí? Lograr que el bloque de mármol transmita movimiento, dinamismo, ¿sí? Y dramatismo, emoción, intensidad emocional. Fíjense cómo lo logra, ¿sí? Ni hablar. Em, la figura completamente escorzada de Neso el centauro en el momento de su muerte contra Hércules, ni más ni menos. Otra escultura de Gian Bologna, en este caso de bronce, y lo que busca lograr de nuevo, desafiando el material con el que está trabajando, es que una estatua tan pesada como puede ser una estatua de bronce se vea etérea, ¿sí? Y se tiene que ver etérea, grácil, ¿sí? Voladora, porque es ni más ni menos que Mercurio o Hermes, ¿sí? Mercurio para los romanos, Hermes para los griegos, que es este dios que es un mensajero que tenía alitas en los tobillos, como aparece acá en la escultura, y que entonces se movía muy velozmente de un lugar para el otro. Y entonces él logró componer esta figura de forma de que solo esté apoyada, digamos, toda la figura está en el aire, está en equilibrio en el aire, excepto por los deditos de los pies, que es lo único en donde se apoya, y no se apoya en la tierra, sino en este soplo de una cabeza que representa a uno de los vientos. Uno diría, los manieristas se ponían en situaciones complicadas a propósito. Sí, se ponían en situaciones complicadas a propósito. Porque, o como dice Gombrich, tenían la vara puesta muy alta, tenían que lograr resaltar frente a un fondo muy glorioso, a unos antepasados muy gloriosos. O como dice Panofsky, porque estaban pasando por una situación complicada. Y yo diría que una no se opone a la otra, que las dos perfectamente son dos explicaciones posibles y que posiblemente ocurrieron simultáneamente, que pasaba todo al mismo tiempo, que eran los discípulos de unos maestros brillantes que tenían que encontrar nuevos medios para resaltar, para convertirse en grandes maestros, si se quiere, ellos también, pero eran los discípulos de grandes maestros que se encontraban en una situación para la que el arte o las aspiraciones artísticas de sus maestros ya no tenían sentido, tenían que encontrarle un nuevo sentido a, al arte que realizaban, a las obras que realizaban. En este caso, también de Jean Bologna, la escena es el rapto de las Sabinas, que es parte de la historia legendaria de Roma. Y una de las características de la escultura manierista, que en este caso se ve claramente, es que no tenían un frente y una espalda, sino que se las podía ver, tenían mil frentes, si se quiere, se las podía ver desde todos los ángulos. No estaban pensadas para ser vistas, para tener un único punto de vista. Recuerden esto de la unidad 1 de Historia 2, ¿sí? Como la pintura y el teatro, ¿sí? El escenario del teatro a la italiana, que es el teatro renacentista, eh, se compone como si fuera una pintura con un punto de fuga único. Si piensen en la última escena de Leonardo con ese punto de fuga único central, ¿sí? Así se componían las pinturas y así se representaban las obras teatrales con este punto de vista único central que era el lugar privilegiado donde se sentaba el príncipe. El príncipe en el teatro se sentaba en el lugar desde donde podía ver la obra con la perspectiva perfecta. Esta idea del punto de vista único, en este caso, en esta escultura, no tiene sentido. No hay un punto de vista único. Hay varios. Uno puede girar alrededor de la estatua sin que pierda su gracia. Bien, volvemos de nuevo en el tiempo, ¿sí? En este caso, esta es una escultura de las que yo ya les había hablado,
en Historia 2 es un grupo escultórico que se llama el Laoconte y sus hijos, que es una copia romana de la que se cree fue una estatua del periodo helenístico griego, que se encontró, por eso está rota, eh, la encontraron, sí, en 1507 y como yo les había dicho, les voló la cabeza a los renacentistas en esta época, ¿sí? Cuando encontraron esta estatua, encontraron todas sus aspiraciones. Eh, esta, este grupo escultórico representa una parte de el mito de la guerra de Troya, en la que el Laoconte, que era un anciano sacerdote, advierte a Príamo acerca de los peligros del caballo de madera. Si cuando lo encuentran en la playa y están pensando en llevarlo dentro de la ciudad, Laoconte advierte que es una trampa y el dios Poseidón envía del mar unas serpientes que lo atrapan a él y a sus hijos y los estrangulan, los matan. Esta es la escena que representa esta estatua, pero fíjense eh, el cuerpo perfecto de este hombre que es un anciano sacerdote con sus dos jóvenes hijos, ¿sí? Y a pesar de que está sufriendo una muerte terrible, siendo picado y estrangulado por unas serpientes, ¿sí? Su, su pose y su expresión, la expresión de su rostro, no es de una agonía, de un dolor agonizante, sino que es de nuevo este dolor tranquilo, ¿sí? Em, Lessing lo va a describir como un mar que si bien en lo profundo se revuelve, en la superficie está en calma, ¿sí? Y estos eran los ideales que trataron de expresar, de representar los grandes pintores del Renacimiento. Pero no estamos más en el Renacimiento, ahora estamos en la crisis del Renacimiento que fue el manierismo y vamos a ver cómo representa esta misma escena un pintor muy particular que se llamó, no se llamó, tenía otro nombre, pero que pasó a la historia como el Greco. Este es el Laoconte del Greco. Fíjense, nada que ver. El Greco es un pintor muy particular, muy extraño. Yo todos los años intento que mis estudiantes compartan conmigo la fascinación que tengo por sus pinturas y a todo, en general me miran como diciendo esta profesora está majareta. Pero bueno, en algún momento los convenceré de lo maravillosas que son estas pinturas. Pero sí, y eso es innegable, son muy extrañas, ¿sí? ¿Por qué son tan extrañas? ¿Sí? Sobre todo pensando en el Laoconte, el grupo escultórico del Laoconte y en las pinturas que venimos viendo del Renacimiento, ¿sí? Porque el Greco, como bien lo indica su apodo, es griego, era griego. Venía de Grecia, ¿sí? Que durante... Grecia no tuvo un renacimiento porque estaba bajo dominio otomano, con lo cual los ejemplos que tuvo el Greco en su juventud, las pinturas que él creció viendo, eran pinturas del periodo bizantino, ¿sí? Que eran de naturaleza simbólica y abstracta, como habíamos visto en el arte medieval. Esas son las pinturas que vio el Greco en su juventud, con las que se formó. Después viajó a Italia, entró en contacto con el arte de las pinturas del Tintoretto, que fueron una gran influencia en su forma de dibujar y de pintar. Vemos la influencia vemos la influencia en el Greco que ejerció el Tintoretto en el manejo del color, de la luz, del el claroscuro, ¿sí? Esta oposición tan fuerte entre la luz y la sombra. Y sobre todo vemos esta intención de eh, lograr una escena conmovedora, así que conmueva a sus espectadores. Eh, el Greco además pasó por Italia, pero no se quedó ahí, sino que siguió camino, ¿sí? Y donde fue realmente se estableció y fue un gran maestro muy reconocido, ¿sí? En su época su taller estaba lleno de encargos, ¿sí? Fue muy apreciado, fue en España, ¿sí? De hecho, el fondo que vemos, para quienes conozcan, es la ciudad de Toledo, en España. Eh, no tiene que resultar llamativo para nada, porque España, como lo vimos en Historia 2,
es una región donde la Edad Media perduró bastante, ¿sí? El Renacimiento fue un estallido que tuvo como epicentro a Italia y a España llegó más bien tardíamente, ¿sí? Y siempre España tan católica ella, tuvo en mucho más valor, perduró durante mucho más tiempo toda la influencia del arte medieval. Entonces, para ellos, el arte del Greco eh, era mucho más comprensible, ¿sí? Porque no estaban esperando figuras idealizadas, sino todo lo contrario, figuras simbólicas y escenas religiosas, o en este caso mitológicas, conmovedoras, que despierten la emoción eh, y que apelen a la espiritualidad del espectador. ¿Sí? Fíjense, bueno, ni hablar, los cuerpos absolutamente esbeltos, eh, en esta pose tan de bailarín que tiene uno de los hijos del Laoconte en el momento de ser picado por la serpiente, genera como un marco, ¿sí? Es como un cuadro dentro de un cuadro en el que se enmarca esta pintura realista, ¿sí? De la ciudad de Toledo, este paisaje realista. Bueno, para que vean a lo que me refiero, ahora con dos cuadros, sí, que representan imágenes eh, cristianas, religiosas, sobre todo esta crucifixión, para que la comparen con las que venimos viendo, ¿sí? Como uno dice, no se podía lograr esta intensidad sin sacrificar el equilibrio, ¿sí? Estas figuras equilibradas, contenidas, matizadas por esta luz que generaba como esta esfera perfecta, absolutamente contenida, no podían lograr la emoción, si la carga espiritual que tienen estas imágenes del Greco, que son realmente impactantes. ¿Qué era lo que quería lograr el Greco, sí? Con estas imágenes que estaban en una iglesia, son imágenes de altar. Bien, ahora vamos a hacer un breve viaje a los Países Bajos, ¿sí? Al centro de Europa, que como muestra esta imagen, durante este periodo estuvo asolada por la guerra. Los Países Bajos pasaron a el centro de Europa, digamos, Holanda, Bélgica, pasaron a formar parte del Imperio Español a partir de el matrimonio, el feliz matrimonio de la infanta de los reyes católicos de España con el sucesor de la Casa de los Habsburgo, que tuvieron a su pequeño hijo, ni más ni menos que el emperador Carlos I de España y Carlos V, sí, que es la figura de esta época. Y ay, perdonen, tuve un lapsus mental. Em, entonces los Países Bajos pasan a formar parte de un imperio que es católico cuando están compuestos principalmente por ciudades burguesas protestantes, ¿sí? Herejes y protestantes. Es decir que durante todo este periodo estuvo asolada por guerras religiosas. Los holandeses, los flamencos, ¿sí? Se levantaban en contra del Imperio Español para independizarse, porque querían tener libertad religiosa, y España tratando de subyugarlos, eh, lo cual genera un contexto crítico, ¿sí? En esta época. Y para la pintura, además, se suma el hecho de que para los protestantes las lujosas iglesias propias de Italia, por ejemplo, eran una ostentación que iba en contra de sus creencias religiosas, ¿sí? De hecho, parte de lo que había generado que Lutero iniciara la reforma era la ostentación y el lujo en la que caían las autoridades religiosas de la época, con lo cual para los protestantes las iglesias tenían que ser humildes y por lo tanto no podían estar adornadas con hermosas pinturas, ¿sí? Que eran muy caras en esta época. Además, los materiales para hacer las pinturas incluían piedras preciosas, ¿sí? Oro para hacer los sobredorados, eran realmente objetos de lujo. Em, y además
eran iconoclastas, no creían en que era posible las representaciones de Dios. Con lo cual, para los pintores de este periodo, se quedan como sin su principal empleador y cliente, que son las iglesias, y hay una crisis en la pintura de esta época, bueno, porque los pintores tienen que dedicarse principalmente a ilustrar libros, o pintar retratos, o pintar paisajes, y tratar de encontrar una forma de vivir con estos motivos. El pintor que estamos viendo acá, con esta tremenda imagen de muerte y de guerra, que de hecho se llama El Triunfo de la Muerte, a la que vemos en el centro de la pintura, van a tener que mirarla con atención porque es muy pequeñita, pero ahí está montada en un caballo esquelético con una guadaña en la mano. Eh, es Peter Bruegel, sí, el gran pintor flamenco de esta época, haciendo una pintura que, como pueden ver, tiene una gran carga alegórica, ¿sí? La muerte aparece ahí, la alegoría de la muerte, ¿sí? El esqueleto con la guadaña. Em, es el tipo de pinturas que yo les había comentado que buscan, eh, en vez de buscar la, la máxima expresión a partir de la forma, buscan la máxima expresión a partir del contenido, y que entonces tienen una fuerte carga simbólica y alegórica. Esta es, esta es una de mis pinturas favoritas de Bruegel, em, porque bueno, queda muy clara la diferencia, cómo los pintores flamencos no, no tuvieron la influencia, no tuvieron una influencia directa de las ideas del Renacimiento italiano en la composición de una pintura como esta, con estas pequeñitas figuras, ¿sí? Donde no podemos encontrar una figura central, em, que son casi paisajes, ¿sí? Con este énfasis puesto en la representación absolutamente naturalista, nada idealizada de la naturaleza, al punto de que Bruegel pinta una escena bíblica, el censo de Belén, pero la pinta como si hubiera ocurrido en la Flandes de finales del siglo XVI, con las características casitas de las ciudades centroeuropeas de la época, con un lago nevado, con un lago congelado en medio de la nieve, sí, con las personas ataviadas con los trajes de su época, sí, y si miramos con atención podemos ver ahí a la Virgen con el característico manto azul, pero hay que mirar con mucha atención porque, justamente como les había dicho, no hay figuras centrales como en los cuadros del Renacimiento italiano. Y de nuevo, sí, eh, se preguntaría Gombrich, ¿qué podría ser más conmovedor para los fieles católicos que miren esta imagen que verla representada como si hubiera pasado en su casa, en su ciudad, y hubieran participado figuras con las que uno se puede identificar porque están vestidas y realizando las acciones como si fueran sus vecinos, ¿sí? Bien, con esto terminamos con lo que fue las máximas expresiones del manierismo, si se quiere. Em, y pasamos a las puertas del barroco, ¿sí? Sí, siguiendo a Panofsky habíamos dicho que eh, los cuadros del manierismo, ¿sí? Eran como un campo de batalla, ¿sí? En el que luchaban estas dos fuerzas contradictorias en permanente oposición, ¿sí? Estas dos fuerzas contradictorias que habíamos dicho que eran la intención naturalista de pintar la naturaleza como es, y lo idealizado propio de el arte clásico, y todo esto combinado con esta intención de lograr una expresión de una carga emocional y espiritual muy fuerte, eh, con dos
grandes autores que están como a las puertas del barroco. Si el barroco se abre con dos grandes autores que formaron como dos escuelas, cada uno, opuestas entre sí, en las que, digamos que cada uno se quedó con una parte. Dividieron el campo de batalla, se hicieron las paces, trazaron una línea divisoria, cada uno se quedó con una parte. Em, Uno de estos grandes autores, grandes pintores italianos, fue Annibale Carracci, cuya Asunción de la Virgen estamos viendo en estos momentos. Carracci quiso seguir el camino de Rafael, de la idealización y la belleza perfecta idealizada de Rafael. Quiso olvidarse de todo lo que había pasado en el medio y tratar de volver como ese estadio. Esto, claro, ya no era posible y lo vemos en su pintura. Esta no es una pintura de Rafael para nada, pero sí ya no tiene esa tensión, esa violenta tensión de las pinturas manieristas, sino que estamos de nuevo tratando de lograr un equilibrio, sí, eso, un equilibrio, una belleza más tranquila, idealizada. Como por ejemplo en esta pintura, ¿sí? En donde vemos bueno, el cuerpo perfectamente proporcionado. La luz, ¿sí? Si bien es verdad que la oposición entre las luces y las sombras es mucho más pronunciada que en los cuadros del Renacimiento, ya no es la violencia que habíamos visto en el Tintoretto o el Greco, ni hablar. Pero sí hay esta intención de lograr el efecto dramático, ¿sí? Puestas en los personajes. La otra gran corriente, ¿sí? El pintor opositor, si bien se llevaban muy bien entre sí, eran amigos, pero seguían escuelas de pintura opuestas entre sí, tenían intenciones completamente opuestas, fue Miguel Ángelo Caravaggio. ¿Sí? Caravaggio, sí, Carracci quería lograr esta belleza idealizada perfecta. Caravaggio quería llegar al naturalismo, ¿sí? A pintar las cosas como realmente, como si hubieran los eventos bíblicos y mitológicos como si hubieran pasado en la vida real. Por ahí mucho más próximo a Bruegel, ¿sí? Recuerden que los flamencos nunca tuvieron intenciones idealistas, ¿sí? Siempre pintaron las cosas como eran y en cuadros que vemos, por ejemplo, de el Adán y Eva de Van Eyck, sí, que parecían personas comunes y corrientes, tenían rostros no normales, sino rostros que podían ser de una persona, si no eran idealizados, no tenían esta belleza perfecta, antinatural, sobrenatural de Rafael. Bueno, Caravaggio busca lograr esto, si bien no es un flamenco, notamos la clara influencia, sobre todo en el dibujo de el Renacimiento italiano, ni hablar, pero el claroscuro es sumamente intenso y la intención está puesta en lograr esto que yo les decía, el naturalismo. En este caso es una escena eh, de la Biblia, del Antiguo Testamento, que es Judith cortándole la cabeza a Holofrenes. Y fíjense en los detalles de la ropa, la tela que está en el fondo. Bueno, ni hablar la crudeza, la violencia dramática, el momento pregnante en el que Judith está ahí directamente con el cuchillo en mano, pero si se fijan, el rostro de la señora que está detrás de ella no tiene, si bien Judith y Holofrenes tienen reminiscencias de el Laoconte o de la Virgen de Rafael, tienen así como una belleza eh, particular, la señora que se asoma sobre el hombro de Judith no la tiene para nada. Bien, de nuevo Caravaggio, ¿sí? En este cuadro que se llama La incredulidad de Santo Tomás. Este cuadro fue como muy llamativo, ¿sí? La gente se quejó mucho, justamente porque decían, bueno, ni hablar la crudeza de la escena, que está en la Biblia tal cual, si en la Biblia describe como Jesús le dijo a Santo Tomás que ponga el dedo en las heridas para comprobar que estaban ahí, que eran reales.
pero no era una escena que hubiera querido representar Rafael Miguel Ángel, porque por, digamos, la crudeza de la escena. Y además decían que estos apóstoles sí se veían como viejos carpinteros y viejos campesinos sin ningún tipo de halo espiritual que indicara, digamos, que eran los apóstoles. Y Caravaggio, sí, les hubiera respondido que en la Biblia lo dice, eran viejos carpinteros, eran viejos campesinos, y él los pinta así, eh, como con todas las arrugas, las manchas, las narices extrañas y las barbas que hubieran tenido eh, los viejos campesinos y artesanos que eran vecinos del taller de Caravaggio. No les pone ningún tipo de belleza idealizada. Bien, estos son ya tal cual estos cuadros barrocos, ¿sí? Que hacen honor a la palabra barroco, ¿sí? Que como dice Panofsky, el origen de la palabra barroco es medieval, es de la escolástica medieval, cuando los grandes eruditos, para recordar los silogismos, se inventaban, a veces usaban palabras que ya existían y a veces se las inventaban, como es el caso de barroco, palabras que les sirvieran como reglas memotécnicas para acordarse el orden de los silogismos. Bien, no importa qué es un silogismo, por qué los monjes escolásticos los usaban. El tema es que para los artistas bueno, los artistas y la academia del periodo posterior, del periodo clasicista, barroco era para llamar a algo que era innecesariamente complicado, sin ningún sentido. O algo excesivamente intelectual, complicado, difícil de entender y sin ningún sentido, ¿sí? Lo que diríamos ahora como una cosa intelectual pedante, ridícula, eso quería decir barroco. Eh, y se lo dijeron de forma despectiva a las pinturas de este periodo, em, porque es verdad que si en el Renacimiento se buscaba la simpleza equilibrada, eh, en el barroco ya estamos hablando de, no tanto como en el manierismo es el auténticamente retorcido, rebuscado, ponérsela lo más difícil posible, ¿sí? Como hacer una estatua de bronce para representar a un ser etéreo. El barroco conserva algunos de estos elementos, ¿sí? Y este es uno de esos cuadros propios de estas ideas del barroco como algo difícil, rebuscado, ¿sí? Es una alegoría, ¿sí? De un autor eh, del centro de Europa, de los famosos autores flamencos y holandeses, ¿sí? Hay una diferencia bastante sutil y es que depende del periodo, Holanda es independiente y protestante y Flandes está bajo dominio español, entonces encontramos pintores como Bruegel o Rubens que pintan escenas religiosas porque están en la parte católica de los Países Bajos y encontramos otras pinturas como estas que son profundamente anticatólicas y antiimperiales, que para el periodo eran sinónimos, ¿sí? El papa era equivalente al emperador, a los grandes monarcas absolutistas. ¿Por qué lo digo, sí? Esta pintura, uno la ve a simple vista y es como, ¿qué es esto? ¿Por qué alguien se molestaría en pintar estos elementos inconexos entre sí? Pero si la miramos con atención y la leemos como si fuera un libro, ¿sí? Vemos que tenemos a la calavera. La calavera representa la muerte normalmente. Está puesta en un nicho que es muy propio de los nichos donde en las iglesias se ponían las estatuas de los santos o los objetos preciosos, los relicarios, las copas de oro. Pero en este nicho, sí, con estas dos figuras que lo están señalando como para mayor indicación, estas dos figuras están señalando al nicho como para que no nos quede ninguna duda que lo importante está ahí, hay una calavera y una burbuja, ¿sí? Si la calavera habla de la muerte, la burbuja habla de lo efímero, ¿sí? Lo que dura poco, lo que, bueno, es muy bello, pero sabes que no va a durar nada. Que es lo mismo que representan los dos objetos que tenemos acá a los costados. Una flor, la belleza efímera,
y este es como una especie de incensario del que sale humo. Otra cosa efímera, ¿sí? El famoso vendedor de humo, el humo que es la nada misma. Y abajo tenemos monedas con símbolos que claramente están acá para representar las autoridades reales e imperiales, dando el claro mensaje de que por más poder que uno parezca detentar, el verdadero poder está en la muerte que los iguala a todos, ¿sí? Habla de lo efímero de los poderes terrenales. Y es parte de todo un género de pintura de esta época que se llaman las vanitas, ¿sí? Que hablan de estas cosas, ¿sí? De lo efímero de los bienes materiales, de cómo la muerte lo iguala a todo, ¿sí? De que la calavera de un rey y de un campesino son indistinguibles. Y de que hasta los grandes imperios cayeron y llegaron a su fin, ¿sí? De nuevo estos mensajes propios de este periodo, ¿sí? Que nosotros vimos claramente con Shakespeare, del fin de las grandes dinastías, el fin de una época. Esta, esta Vanitas, bueno, está la calavera con los laureles y la corona. El mensaje, si uno lo medita un poco, el mensaje es bastante claro y abajo la frase en latín dice... eh, ay, disculpen. Nadie, nadie puede ser feliz antes de la muerte. Es decir, todas las cosas que uno puede pensar que lo hacen feliz, como todas estas joyas del cofre, es una felicidad falsa. Nadie es verdaderamente feliz antes de la muerte. Bueno, y esta última, que no es de un artista del centro de Europa, como las dos anteriores, sino un artista español. Y si se fijan la fecha, 1636, nos encontramos en el medio, ¿sí? En el contexto de la guerra de los 30 años, que fue esta guerra terrible que implicó el fin de la predominancia de la Casa de los Habsburgo, de los reyes españoles, sobre Europa. ¿Sí? Es la gran caída de la dinastía de los Habsburgo cuando pierden la guerra de los 30 años contra Francia. Es una guerra muy larga, finalmente la pierden, pero igualmente, digamos, aún sin haber llegado al final, en este contexto, ¿sí? La guerra termina en 1648. Fue una guerra que desangró España dentro de su propio territorio, muy larga, que implicó muchísima pérdida de dinero, sí, pero sobre todo muchísima hambre y muchísima muerte dentro del propio territorio español. Cuando hablamos de territorio español hablamos de la península ibérica, pero también de los Países Bajos. Y en este contexto, este autor, Antonio de Pereda, pinta esta alegoría de la vanidad. No se los voy a explicar. Mírenlo ustedes un rato y piensen al respecto, ¿sí? Contexto de la guerra de los 30 años, de la desolación, el hambre, la extrema pobreza que asolaba a España en este periodo, una pobreza causada en gran medida por la inflación de todo el oro que habían traído de América. Y piensen en los elementos que componen este cuadro. En el medio está claramente ahí la alegoría de la vanidad con sus alas, porque la vanidad vuela altísimo. ¿Y qué tiene a su alrededor? Bueno, mírenlo con detalle, piénsenlo, que para eso se pintaron estos cuadros. Bien, como les había hablado, un gran exponente de la pintura flamenca, ¿sí? De la parte de los Países Bajos que aún estaba bajo dominio español y era católica, es Rubens, ¿sí? Rubens que, bueno, nació en Amberes, creo. Hizo gran parte de su carrera, puso su taller en Flandes, pero se formó en Italia siendo un joven pintor. Fue a Italia, recorrió los talleres, visitó los museos, estudió las pinturas de los grandes maestros del Renacimiento y como resultado componía cuadros de estas características, ¿sí? Combinando los dos mundos, si se quiere. Por un lado, este dibujo, este manejo de la figura humana
como solo lo habían logrado los artistas florentinos. Por otro lado, el dramatismo, la intensidad emocional, ¿sí? que se consideraba necesario debería acompañar a una escena como la crucifixión, ¿sí? El claroscuro, esta intensidad, ¿sí? de las luces y de las sombras, eh, todo aparece en Rubens, ¿sí? de forma exaltada, si se quiere. Eh, Panofsky va a decir, y me parece interesante traerlo a colación con Rubens, ¿sí? Em, que durante el barroco, ¿sí? Las fuerzas contradictorias, los conflictos entre fuerzas antagónicas no dejan de existir, ¿sí? No dejan de existir, pero ni se, ni se pone el esfuerzo en lograr este equilibrio efímero, ¿sí? Como poner todo el esfuerzo para lograr un equilibrio que es absolutamente efímero y como habíamos dicho, en esta época ya no tenía sentido, ¿sí? Ni el énfasis está puesto en eh, presentar el cuadro como un campo de batalla entre estas dos fuerzas antagónicas, ¿sí? Porque el mundo estaba de nuevo alcanzando un nuevo orden. Sí, con el barroco es un movimiento que surge de un periodo en el que se está logrando una nueva estabilidad. Una estabilidad que quizás se ganó a costa de que las fuerzas imperiales aplastaran con toda su violencia las revueltas heréticas religiosas, las revueltas de campesinos hambreados y las revueltas de los nobles en contra de la autoridad del rey. Quizás hizo falta mucha violencia y mucha sangre, pero se logró un equilibrio, una estabilidad, y el barroco es el movimiento de este nuevo orden ganado. Entonces, si no vamos, tenemos estas fuerzas en conflicto, pero no vamos a poner nuestras energías en lograr un equilibrio efímero y por lo tanto falso, ni en dejarlas que se maten entre sí. ¿Qué, ¿Qué hace el barroco? El barroco permite que se fusionen uno en el otro, ¿sí? Que coexistan y se fusionen. Cuando hicieron sus trabajos de su trabajo final, los chicos que ya rindieron el final de Historia 2, muchos hablaron acerca de cómo la vida sueño de Calderón de la Barca era propiamente barroca, ¿sí? En mostrar todo el tiempo dualidades en oposición. Esto es real, ¿sí? Esto es el barroco. Mostrar esto, no todo el cuadro matizado por una misma luz que lo unifica todo, sino mostrar la luz y mostrar la sombra, ¿sí? Y en la vida sueño, sí, aparecen estas dualidades muy pronunciadas. Tenemos la ciudad con la corte y el palacio, y tenemos el monte con la torre de Segismundo, donde está encerrada la bestia, sí, el monstruo, el Segismundo monstruoso. Eh, Tenemos, sí, a Astolfo y Estrella como los cortesanos, y a Rosaura y Segismundo como estos seres anómalos y monstruosos, que es el príncipe criado en una torre, vestido con pieles, cubierto con cadenas, y la muchacha vestida de hombre, otro ser anómalo. Y estas dos oposiciones, al final de la obra, ¿sí? Tenemos cosas que pasan en la torre y cosas que pasan en el castillo. Tenemos estos seres anómalos y los seres nobles. Eh, Al final de la obra, ¿sí? No hay ni uno ni el otro, sino que están en el medio, ¿sí? El último acto de la obra no pasa ni en el castillo de Basilio el rey, ni en la torre en el monte de Segismundo, sino en el medio, en un campo de batalla que tuvo lugar en el medio entre los dos lugares, entre las fuerzas que estaban de parte de Segismundo y las fuerzas que estaban de parte de Basilio. Al final de la obra, en ese campo de batalla, tenemos a Segismundo vestido con sus pieles y sus cadenas, ¿sí? Porque acaban de sacarlo de la torre, pero actuando como un verdadero príncipe, ¿sí? Perdonando a su padre, siendo noble. Y tenemos a Rosaura vestida de mujer, como corresponde, porque es una doncella, pero con la espada. Ella fue al campo de batalla vestida de mujer, pero con una espada. Eh,
no me parece, o sea, me parece como la forma más clara posible de explicar cómo el barroco logra esta fusión entre los elementos contradictorios, si el final de la vida es sueño. Por eso la vida es sueño es tan barroca y tan perfectamente barroca. Panofsky va a decir que logran la fusión de los elementos contradictorios, ¿sí? A partir de un sentimiento subjetivo de libertad, ¿sí? La fusión se encuentra en eso, la subjetividad y la emoción subjetiva y el sentimiento subjetivo que esta obra eh, transmite, representa, ¿sí? También encontramos en estas pinturas que la pena se vuelve tan intensa que se transforma en placer y la felicidad es tan intensa que duele, ¿sí? Esta fusión. Y bueno, esto está muy claramente expresado en la intensidad de Rubens. La pena tan intensa, el dolor tan intenso que se transforma en placer, la felicidad tan intensa que duele. Bueno, este cuadro, porque me resultaba muy interesante, está pintando la llegada de María de Médicis a Marsella. María de Médicis se casa con uno de los reyes de Francia, lo cual es un hecho histórico, y acá está María de Medici representada con la ropa de su época, pero rodeada de alegorías, ¿sí? De las gracias, el tiempo, eh, todo mezclado. Y Ay, estoy viendo que la fecha está mal, 1629, no 1929. Em, es una alegoría, ¿sí? El cuadro representa la paz y la guerra que Rubens le obsequió a Carlos I cuando trataba de convencerlo de que terminaran la guerra entre Inglaterra y España. De un lado del cuadro, sí, el lado luminoso del cuadro, está representada la paz con toda su abundancia, y está defendida por Minerva, ¿sí? La diosa griega y romana de la sabiduría y la guerra justa, que opone su escudo a Marte, el dios de la guerra, que encabeza el lado oscuro del cuadro, el lado de la guerra. Bien, para allá, ya estamos terminando, no se angustien, ya no nos queda tanto. Estamos de nuevo en España, con el gran representante del arte barroco en España, que fue Diego Velázquez. Diego Velázquez, que empieza siendo un gran admirador de Caravaggio, y en este cuadro se puede ver muy bien, ¿no?, la intención naturalista. De hecho, Velázquez ni siquiera está pintando un evento bíblico, está pintando a una señora friendo unos huevos. Un hecho tomado tal cual de la vida cotidiana, como las pinturas de género que pintaban los flamencos, que como no podían pintar hechos religiosos, porque... no, los flamencos no. Pero en las partes protestantes de los Países Bajos no podían pintar eventos religiosos, pintaban situaciones de la vida cotidiana, tal cual Velázquez pinta a esta señora friendo huevos. Pero también, como en este cuadro que ya vimos, ¿sí?, pinta escenas históricas, porque Velázquez también es un pintor de cámara, dedicado a pintar cuadros para los reyes. Como en este caso que pinta una de las victorias que tuvo España en la Guerra de los 30 años, que fue el triunfo de Breda. O este cuadro que, como La Última Cena, seguro ya lo vieron tantas veces que ni lo ven, pero que está bueno que se paren y lo miren con un poco de atención, porque tiene un montón de elementos que son propiamente barrocos, ¿sí? Que está bueno que los tengan en cuenta cuando vemos las obras de este periodo, las obras de teatro de este periodo. Es un cuadro, ¿sí?, en el que aparece Velázquez, que es este señor de bigotes, pintando un cuadro. Es un cuadro sobre el hecho de pintar un cuadro, ¿sí? Como en Hamlet aparece la obra de teatro dentro de la obra de teatro, ¿sí? Hamlet dándole indicaciones a los actores, ¿sí?, y la importancia de esta obra de teatro para descubrir el asesinato. Eh, o en Sueño, ¿sí?, los artesanos reflexionan de forma absolutamente inocente acerca de los papeles y la mímesis en el teatro. Asimismo, Velázquez se pinta a sí mismo pintando un cuadro, ¿sí? Y si se fijan, al final, en el fondo,
curiosamente iluminado, ¿sí? Iluminado de forma sobrenatural casi, hay un espejo. ¿Qué cosa más barroca que un espejo? Un espejo que refleja lo que Velázquez está pintando en el cuadro, que es el matrimonio real, que vendría a estar donde estamos nosotros mirando la pintura. Eh, Eso es solo para empezar. Después es un cuadro sobre la pintura de un cuadro que contiene un montón de otros cuadros, todo en el salón, ¿sí? Y esta misteriosa figura en el fondo que está con un pie adentro y un pie afuera, como un personaje que está entrando y saliendo de la pintura. Bueno, para hablar ya del auge del barroco, vamos a terminar con Bernini, sí, el escultor, que hizo estas obras maravillosas. De nuevo, si se fijan, está más allá de el arte renacentista en su intención de dinamismo, dramaticidad, movimiento, ¿sí? Sus esculturas no están como en pose, sino que parecen atrapadas en el medio de la historia en la que están contando, que es lo que en pintura se llama el momento pregnante, ¿sí? Cómo contar una historia, que uno puede entender una historia a partir de un único momento que se representa. Bueno, hay que saber encontrar el momento pregnante, que es en este caso el momento en el que Apolo atrapa a Dafne, ¿sí? Y ella se transforma en un árbol, en el caso de la pintura de la izquierda, y en la pintura de la derecha, el momento en el que Hades, el dios del inframundo, levanta en vilo a Proserpina para llevársela a su reino en el rapto de Proserpina. Les puse esta imagen porque me resulta maravilloso cómo Bernini logra eh, esto a partir de un bloque de mármol, ¿no? Las manos apretando las voluptuosas carnes de Proserpina. Bueno, el baldaquino de San Pedro es otro ejemplo, ¿sí? El barroco fusiona los opuestos y también difumina los límites, difumina los límites en general. En este caso, sí, como podemos ver a partir de toda la composición, los elementos entre sí se fusionan. Tenemos estuco, tenemos mármol, tenemos bronce, tenemos oro, todo fusionado, ¿sí? En una magnífica voluptuosidad, va a decir Panofsky. Incluso se pierde el límite entre la naturaleza y la obra porque, si se fijan atrás del baldaquino en el altar, la luz que entra del techo se refleja en bueno, el vitral y todos esos rayos de bronce que están puestos para lograr un efecto sumamente dramático, ¿sí? Entonces la naturaleza, que en este caso vendría siendo la luz, forma parte también de la obra. Bueno, acá para que vean el detalle, ¿no? Bien, el éxtasis de Santa Teresa, otra escultura. Les puse esta imagen para que vean cómo la escultura no funciona sola, ¿sí? Una de las características principales del barroco, como ya les vine diciendo, es la teatralidad, ¿sí? Y en este caso es muy claro porque no es que está puesta solo la escultura, sino que todo el nicho está armado con estos rayos de bronce, con la luz que entra de arriba, está todo puesto a propósito, ¿sí? Como si fuera la escenografía, ¿sí? De la escena que vendría siendo la escultura, ¿sí? Y todo forma parte, forma un conjunto en el que los distintos elementos se fusionan. El éxtasis de Santa Teresa, además, es un elemento, es una escena muy barroca en el sentido que decía Panofsky, si esto de la felicidad es tan intensa que duele. Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús fue una monja española del siglo XVI, del 1500, que tuvo experiencias místicas. Fue parte de los que se conocieron como los poetas místicos españoles. Una experiencia mística que ella describe en sus escritos autobiográficos
como que un ángel, un querubín muy hermoso, bajó del cielo y la atravesó, empezó a atravesarla con una flecha de oro, ¿sí? Y que en esa flecha de oro, digamos, ella sentía la comunión con Dios. Los poetas místicos son estos poetas, bueno, las experiencias místicas son estas experiencias en las que uno se siente eh, en contacto casi material con Dios. Y entonces acá en la historia de Santa Teresa tenemos combinado como la felicidad estática de la comunión con Dios, sumada al dolor de la flecha de oro. La flecha de oro, no, perdón, la flecha es flamígera, es como una flecha de fuego que la atraviesa, ¿sí? Es como felicidad, dolor, placer, todo junto en una única, en un único sentimiento. Em, Acá les puse, ¿sí? Un fragmento no de los escritos biográficos de Santa Teresa, sino de uno de sus poemas, ¿sí? Que dice así: Cuando el dulce cazador me tiró y dejó rendida en los brazos del amor, mi alma quedó caída y cobrando nueva vida, de tal manera he trocado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Hirióme con una flecha enarbolada de amor y mi alma quedó hecha una con su criador. Ya yo no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado y mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Esto escribe Santa Teresa. Y así la representa Bernini, ¿no? En ese momento en el que el ángel la atraviesa con su flecha de fuego. Bueno, eh, acá para que, por si no había quedado claro todavía, este es el rostro de Loconte, ¿sí? De este hombre que está en la agonía de muerte de ser estrangulado y picado por unas serpientes marinas, y esta es la expresión de su rostro. Esta es la expresión del rostro del David de Miguel Ángel, ¿sí? Meditativo, estático, abstraído del mundo, ¿sí? Esto como si estuviera en su propio mundo. Esta es la expresión del David de Bernini. Qué extraña, ¿no? Pero esta es su expresión de concentración y de esfuerzo, porque esta es su posición, ¿sí? A diferencia del David de Miguel Ángel, que está en esta posición relajada, tranquila, el contraposto, ¿sí? El David de Bernini está atrapado en este momento dramático en el que está a punto de lanzar la piedra para vencer a Goliat. Bueno, esta es la expresión de Dafne, la de Proserpina y la del éxtasis de Santa Teresa. Bueno, ya para terminar, este es el rostro, si el busto que hace Bernini de ni más ni menos que Luis XIV, el Rey Sol. Fíjense de nuevo cómo eh, peleando contra el elemento que es la piedra, Bernini logra el vuelo de las sedas y lo sedoso de los bucles de Luis XIV. Cuando terminamos Historia 2, las últimas clases que tuvimos de Historia 2 las dedicamos a el siglo de oro español, sí, que como ya les había dicho está dentro de lo que fue el barroco. Y habíamos dicho que la Guerra de los 30 años fue el final de la supremacía de la dinastía de los Habsburgos sobre Europa, ¿sí? España fue la principal potencia y la principal monarquía absolutista que subyugó a Europa durante casi un siglo, ¿sí? Pero finalmente en la Guerra de los 30 años pierde su supremacía. ¿Y quién gana? ¿Quién gana la Guerra de los 30 años? ¿Quién adquiere la supremacía, se convierte en la gran potencia absolutista del periodo? Francia. Y sobre todo, ¿qué Francia? La Francia de los que gana la guerra de los 30 años es la de su padre, la de Luis XIII. Pero el gran rey, el gran monarca absolutista de la gran potencia absolutista en la que se transformó Francia durante la segunda mitad del siglo XVII, fue este señor, Luis XIV, el Rey Sol, ¿sí? Y con él entonces cerramos este recorrido, ¿sí? Ya a las puertas de lo que va a ser la próxima clase, en la que vamos a ver cómo
cómo Francia logra transformarse en esta gran potencia absolutista, y las expresiones artísticas y teatrales de las que este señor Luis XIV fue mecenas, fue un gran mecenas de artistas, de pintores, de escultores como Bernini, que se lo trajo de Italia solo para ayudarlo a decorar su maravilloso palacio y a hacerse estos bustos. Fue un gran bailarín él mismo, eh, fue el que estableció, digamos, sistematizó muchas de las danzas contemporáneas, como el minué o el ballet. Le encantaba el teatro danza, le encantaba la ópera, ¿sí? Y fue el que sacó a Molière de la pobreza y lo llevó a su corte, y fue el que eh, embelleció los teatros para terminar finalmente, a la muerte de Molière, construir ni más ni menos que el gran teatro de la comedia francesa. Sí, esta es la importancia de este señor. Y por eso lo dejamos la clase de hoy con él mirando de esta forma altiva, sí, hacia un futuro en el que vamos a dedicarle un par de clases a su corte y a los artistas que poblaron su corte, como Molière y como Racine, el gran trágico clasicista. Para terminar, sí, me gustaría leerles una cita del texto de Panofsky, que es el barroco, en el que habla de cómo el barroco tenía esta expresividad, este dramatismo, ¿sí? Ponía todo este énfasis en mostrar esta intensidad sentimental, pero al mismo tiempo, a diferencia del manierismo, que era solo intensidad eh, emocional e intensidad espiritual, el barroco es esto, tiene algo de teatral, algo de coreografiado, de puesto así a propósito, que tiene que ver con qué es la emotividad, pero también es la reflexión sobre esa emotividad. No es emotividad pura, sino que es emotividad y reflexión sobre esa emotividad. Siento y pienso en lo que siento y pienso por qué lo siento, ¿sí? Que habla de el establecimiento de este nuevo orden. Ya no es todo el caos, ¿sí? Sino que es el orden a partir de este caos, o el orden que piensa en este caos, ¿sí? O esta magnífica voluptuosidad, pero no es una magnífica voluptuosidad caótica, sino que es una magnífica voluptuosidad creada a propósito. No sé si se termina de entender lo que quiero decir. Ya lo vamos a ver igual con las obras. Por el momento los dejo con la cita de Panofsky, que dice así: ellos no solo sienten, sino que se percatan de sus sentimientos. Mientras sus corazones tiemblan de emoción, sus conciencias se mantienen a distancia y conocen. Esta desaveniencia psicológica es la consecuencia lógica de la situación histórica y al mismo tiempo el propio fundamento de lo que llamamos forma moderna de imaginación y pensamiento. La experiencia de tantos conflictos y dualismos entre emoción y reflexión, deseo y dolor, devoción y voluptuosidad, había conducido a una suerte de despertar, dotando así de una conciencia a la espiritualidad europea. Ser consciente significa ahora, como en la Biblia, la pérdida de la inocencia. Bueno, esto dice Panofsky, la pérdida de la inocencia, que yo interpreto como la pérdida de la inocencia que caracterizó a este renacimiento italiano que vimos al principio de la unidad 2, que creían en la centralidad del hombre, la perfectibilidad del hombre, que se veían a sí mismos como los precursores de un renacimiento de la cultura, ¿sí? De una cultura luminosa y perfecta que iba a llevar al mundo y al hombre a un lugar mejor, ¿sí? Lo iba a sacar de la oscuridad y lo iba a llevar hasta la luz. Bueno, el barroco es a partir de atravesar todas estas todo este contexto de tanto conflicto, de tensión, de campo de batalla literal y campo de batalla metafórico entre cosmovisiones, interpretaciones del mundo, religiones, se logra, ¿sí?, un equilibrio, eh, un conocimiento, una conciencia, pero es una conciencia que se logra a partir de
todo este sufrimiento que implicó la pérdida de la inocencia, la pérdida de la fe en este hombre que podía alcanzar eh, el paraíso humanista, sí, el paraíso en la tierra. Bueno, eso es todo por la clase de hoy. Los dejo por hoy. Nos escucharemos en el próximo video y con quienes además cursan la materia nos veremos en persona virtual este viernes. Espero que no haya sido muy pesado y nos escuchamos la próxima.